Hola, muy buenas noches. Con el gusto de tenerlos el día de hoy, vamos a tener nuestra reunión de enlaces con una invitada especial. Y quisiéramos pedirle a los Rey, nuestros directores generales de SIM Querétaro, si pudieran, por favor, darnos sus palabras de bienvenida. Gracias, Maite y Carlos. Pues nada más recordarles que en ESIM, si algo tenemos es buscar siempre la unión de los matrimonios y el tema de la plática, lo que significa ser papá. Por el bienestar de la familia, la verdad es un tema excelente, muy de moda, porque además el próximo domingo es Día del Padre. Y pues de antemano muchas gracias tanto a la ponente como a todos los oyentes. Gracias, Carlos y Maite. Les paso el micrófono. La unión de los matrimonios. La maestra Gina es consultora de familias y parejas con el modelo de la terapia focalizada en emociones. Es docente en los posgrados de la Universidad Marista de Querétaro y en la Universidad de Anáhuac. El sonido, Carlos, Maite, Ismael. Entonces también para ellos va la intención de esta noche. Y también quisiera compartirles que más allá de venirles a enseñar qué significa ser papá, porque no tengo ninguna autoridad moral para yo venir y decirles, darles una definición, creo que mi mayor deseo es compartirles mi experiencia en investigación y en el trabajo que hago particularmente con las parejas y con las familias, y que a partir de eso ustedes puedan elaborar su propia definición, que puedan llegar a un significado más amplio, más bello, más verdadero de lo que para ustedes en este momento significa ser padre. Escucha bien y buena imagen. Perfecto. Muchas gracias, Ismael. Ok, bueno, entonces les comentaba que la idea de aproximarnos al tema de la paternidad es como poner a un lado esta visión que generalmente se tiene del papá como el papá que es proveedor, ¿no? Nada más de casa. Y quisiera más bien aproximarnos al padre desde una relación, más allá de la función que realiza, de la relación que puede llegar a tener o que es necesario que logre tener con sus hijos. Una relación que sea cercana, que sea amorosa, que sea conectada y que sea significativa. Y para que esa relación tenga estas características, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos nosotros, ¿no? Que el padre se revise a sí mismo, de qué manera puede lograr esto o qué le impide, ¿no? Ser cercano, ser amoroso, sentirse conectado, sentir que lo que realiza en relación a sus hijos tiene un valor importante. Entonces, la idea de esta tarde es justo eso, justo que ustedes tengan más elementos para poderse revisar, ¿no? en estos conceptos de la paternidad como una relación. Y lo primero que me gustaría es que nos podamos hacer esta pregunta. Cuando nacieron tus hijos, ¿no? Cuando nacieron sus hijos, un hijo, dos, los que tengan, ¿qué es lo que deseaban en ese momento como padres, ¿no? Como padres, ¿qué pasó en su mente? ¿Qué pasó en su corazón? Y muy probablemente, ¿no? Lo que ustedes anhelaron en ese momento es que ese nuevo ser que estaba en sus manos y que de pronto, ¿no? A diferencia de la mujer, que quizá podemos irnos preparando a través del embarazo, de repente viene un ser de carne y hueso, ¿no? Imagen y semejanza de ambos, del padre y de la madre, que se mueve, que respira y que tiene toda una vida por delante. Es un momento no existencial tan importante que probablemente muchos de ustedes lo que hayan deseado es que ese nuevo ser llegue a ser feliz, ¿no? Que ese nuevo ser llegue a ser lo suficientemente sólido, ¿no? Con una estructura personal sólida, que pueda ser independiente, que pueda luchar por sus sueños, que incluso pueda tener relaciones sanas, relaciones significativas,
que pueda tener un buen trabajo, que pueda construir una mejor sociedad. Y todas esas cosas, por supuesto, que son genuinas y auténticas y legítimas. Y creo que si le preguntáramos a Dios, ¿no? ¿Él qué esperaría de nosotros como padre para nuestros hijos? Quizá, y Él nos contestaría eso: ámalos, ¿no? Ámalos para que un día sean capaces de amar. Y la verdad es que la ciencia, la psicología, la filosofía, incluso la teología, se han encargado de demostrarnos que esto es precisamente lo que hace que el ser humano sea feliz, ¿no? Cuando el ser humano se siente amado, entonces se siente capaz de amar. Y sabemos que ahí es donde está el principio de la felicidad. Pero entonces la gran pregunta es, ¿y qué significa amar? Y específicamente hoy que nos toca el tema de la paternidad, ¿qué significa amar como un padre? Y entonces la pregunta tiene que responderse sin lugar a dudas a partir del padre y la madre, ¿no? No podemos abordar la paternidad sin mirar también la maternidad, porque si estamos hablando del amor, es indispensable para un niño, para la construcción de un ser humano, el amor del padre y el amor de la madre. Y vamos a ir hablando un poquito más en relación a esto. ¿Y cómo es el amor que necesitan los hijos? Los hijos necesitan mirarnos como padres más fuertes, más grandes, más sabios, más amorosos. Necesitan mirar hacia arriba y no como para encontrarse con una figura que los someta, ¿no? Sino una figura que los respalde, que los acoja, que los proteja, que los guíe. Por eso necesitamos ser esto para ellos. Siempre los padres necesitamos ser más grandes, mostrarnos más sabios ante los hijos. Papá y mamá tienen funciones esenciales, ¿no?, en la construcción de un ser humano. Y no vamos a abordar con profundidad a la madre, pero sí es importante que digamos que mamá, básicamente, entre otras muchísimas cosas, la función esencial de la madre es la de la vinculación. Es decir, es poder darle a ese hijo este contacto íntimo para que esa persona pueda realizarse a sí misma, contactando consigo mismo, y que pueda descubrir también el gozo que significa la relación con los demás. Entonces, si pensamos en la imagen de mamá, ¿no?, recibiendo al bebé y acogiéndolo entre sus brazos, es precisamente ese regazo amoroso el que va a permitir que ese bebé se sienta lo suficientemente amado para entonces sentir la fuerza y poder salir al mundo a través de papá. Ajá. Y entonces papá tiene esta función primordial, que es la desvinculación. ¿Por qué? Porque como personas, como seres humanos, necesitamos no quedarnos en el regazo materno. A veces como madres eso quisiéramos, desafortunadamente, y sabemos que eso no es lo que es adecuado para un niño, para un hijo. Entonces, gracias al padre podemos dar este paso. Las madres podemos dar este paso porque podemos entregarle al padre, a ese hijo, para que pueda entonces sí ser esa puerta de salida al mundo en el cual este nuevo ser humano tenga la capacidad de desarrollarse, de encontrarse a sí mismo como una persona autónoma e independiente en esa sociedad que le va a presentar muchos retos, ¿no?, muchas posibilidades, muchas decisiones para tomar. Les quiero compartir esta pintura de Van Gogh, se llama Los primeros pasos, y me gusta mucho porque creo que ilustra un poco esto de lo que hablamos, ¿no? A muy grandes rasgos vemos a esta madre, ¿no?, sosteniendo la vida de esa pequeñita, y que esa pequeñita se está atreviendo a dar esos primeros pasos porque está en los brazos de papá, ahí justo esperándola, y a través de probablemente de una mirada segura y de un contacto que ha ido construyendo a lo largo de esos primeros años, esta pequeña sabe que dar esos primeros pasos está bien, es seguro, no hay riesgo, porque están esos brazos amorosos que la van a recibir. Entonces sí, el papel de mamá es fundamental, pero también el papá es fundamental. Y para eso quiero compartirles algo que
que podríamos llamar como el efecto papá, ¿no? Es decir, ¿cuál es el efecto que tiene la paternidad en la vida de un ser humano? Y si hablamos en la primera infancia, en la infancia, desde la lactancia hasta lo que serían los años preescolares, podemos imaginarnos a este bebé, ¿no?, que va creciendo, puede ir a la escuela sus primeros días en el colegio, en el kinder, y entonces, ¿qué va pasando con ese ser humano cuando hay una paternidad que está respaldando, ¿no?, esa primera salida al mundo? Porque la primera salida justamente es ahí, ¿no? Después del hogar, las maestras del preescolar se vuelven casi como esas segundas mamás, pero finalmente ya es esta salida al mundo. Y entonces, gracias a papá, esta salida es mucho más tranquila, ¿no? Este niño, esta pequeña, puede salir y empezar a enfrentarse con ese mundo diferente al hogar, ¿no? Diferente a ese nido materno, puede enfrentarlo con menor estrés, puede incluso abordar mejor los temas de la ansiedad, puede empezar a descubrir qué significa resolver problemas, adaptarse, irse adaptando a las circunstancias nuevas que no son tan cómodas, no son tan familiares, ¿no? Quizá son sumamente ¿no?, excitantes, porque lo que quiere ese pequeño es explorar el mundo. Pero cuando papá no está, a veces esa exploración se ve coartada, porque el pequeño, la pequeña no siente esa seguridad de que salir al mundo es seguro. Y entonces, gracias a papá, entonces estos pequeños pueden hacer eso, salir al mundo con seguridad, explorarlo, encontrarse con esa novedad que es diferente a la del hogar. Y sí, aunque no podemos hablar de un rendimiento escolar como tal, porque estamos hablando de la etapa preescolar, definitivamente hay una mayor apertura, una mayor motivación para el aprendizaje. Y sabemos que en estos primeros años, todo lo que el cerebro está conectando, ¿no?, todas estas interconexiones neuronales que se están realizando, por supuesto que generan una mayor capacidad intelectual. Entonces, bueno, esto sucede gracias a papá. No quiere decir que mamá no haya ayudado a que esto se diera, pero se ha estudiado que los niños que tienen un padre presente, que tiene una relación amorosa con sus hijos, generan este efecto, ¿no?, en esta primera salida al mundo. Después tenemos tanto la pubertad como la adolescencia, ¿no? Esta etapa que puede ser de tanto reto, porque es la etapa de la búsqueda de la propia identidad, en donde el ser humano necesita esta oportunidad de explorarse a sí mismo para conocerse mejor, para crear una imagen personal, para sentir dónde está su fuerza, dónde se siente competente, en dónde van a estar sus habilidades. Y por supuesto, esto le va a ayudar a ir descubriendo sus pasiones, ¿no?, hacia dónde quiere enfocarse. Por eso el tema de la vocación y el desarrollo profesional tiene que ver mucho con el padre, ¿no? Si bien la madre lo promueve en casa, estando atenta en las cosas que se le facilita, que le gustan, que lo atrae, y lo puede promover en casa, por supuesto que lo hace. El padre tiene como una función como mucho más ¿no?, puede incidir de una manera más clara en esto que es el desarrollo profesional, porque además regularmente papá es como esta figura que sale, ¿no?, y que puede trabajar, aunque ahora sabemos que en muchos hogares también mamá trabaja. Es importante también, y lo hablaremos un poquito más adelante, cómo el padre también incide de una forma importante en la identidad sexual, incluso de las mujeres, no nada más de los hombres, porque para el niño, para el varón, pues su papá es esa referencia de lo que significa ser hombre, no nada más de lo que significa ser papá, sino es el camino que él va a estar mirando para poder seguir un rumbo hacia convertirse en hombre. Y curiosamente, aunque pensaríamos que la mujer, la niña, construye su feminidad mirando a la madre, sabemos también que en esta etapa de la adolescencia, este choque que tiene que ver justo por la propia búsqueda de la identidad, este choque con la madre a veces la hace mirar hacia otro lado, y entonces encontrarse con un padre que la mira con ojos de respeto, con ojos de valor, con ojos de mujer,
eso es lo que va también haciendo que surja, ¿no? Esa mujer ante los ojos del padre. La parte del manejo emocional, sin duda, tiene que ver mucho el padre, porque es como este regulador, ¿no? Que de alguna manera las mujeres tenemos como esta sensibilidad emocional más a flor de piel, y entonces el padre nos ayuda mucho, ¿no? A hacer como este balance para que todas las experiencias emocionales sean válidas, se pueda validar que en esa familia si hay miedo, si hay temor, si hay enojo, todo eso es expresable y es válido, pero se puede expresar de una manera en la cual no se lastime a sí mismo ni tampoco lastime a los demás. Y aquí entonces la figura del padre, desde su propia autorregulación, se vuelve en el modelo regulador emocional para los hijos. Y algo que se ha estudiado mucho es justo cómo el padre es este blindaje que reciben los hijos para protegerlos, ¿no? Ante todas estas cosas que hoy les ofrece el mundo de una forma tan sencilla y a veces hasta tan natural, ¿no? Como el sexo precoz, las drogas y el alcohol. Yo tengo la oportunidad de colaborar en la pastoral penitenciaria, en el penal varonil, y cada vez me convenzo más de cómo la falta del padre, ¿no? es lo que muchas veces llevó a estas personas a sentirse perdidos en el mundo, y entonces ahí, ¿no? Una conducta de riesgo tras otra los fue llevando hasta estas conductas delictivas y terminaron en la cárcel. Entonces, sí se sabe que uno de las características que muestra la población penitenciaria es la ausencia del padre. Y muchas veces esta actividad delictiva comienza desde pequeños, ¿no? Comienza a los 8, 10, 12 años. Entonces, claro que el papá importa en la construcción de seres humanos sanos, felices, ¿no? Y que puedan ser constructores de un mundo de paz, de una sociedad justa, de una sociedad solidaria. En la adultez también el padre sigue siendo importante. Claro que sigue siendo importante, porque entonces, ¿no? Una vez que ya este chico, esta chica pudieron tener como una formación más sólida de su propia identidad, pues tendrán que salir al mundo a aprender a ser independientes y autónomos. Y entonces ahí el padre se vuelve también un gran ejemplo, porque es el que también impulsa, ¿no? Muchas veces las mamás tendemos más como a acoger, como incluso a sobreproteger a veces a los hijos, y eso los deja a veces cortos, ¿no? En esta capacidad de salir y buscar su propia autonomía. Entonces aquí el padre ayuda mucho, ¿no? A que el chico, la chica se atrevan, ¿no? A vivir esas nuevas experiencias de un nuevo trabajo, de enfrentar a un jefe y sentir que esa figura de autoridad no es amenazante, porque en casa hay una figura que es de autoridad, pero es una autoridad sana, es una autoridad que dirige, es una autoridad que ayuda a tener esta autoría interna, ¿no? Ahí viene el origen de la palabra autoridad. La autoridad primero es externa, porque necesitamos una guía, necesitamos un ejemplo, necesitamos alguien que nos muestre un camino, para que entonces poco a poco vayamos integrando eso dentro de nosotros hasta el punto de ser autores, ¿no? Protagonistas de nuestra propia vida. Se sabe, y esto también tiene que ver con toda la parte de la regulación emocional, que cuando hay padre, ¿no? Cuando hay un padre que ha tenido una buena relación con los hijos, para ellos les va a ser más sencillo entablar relaciones románticas, relaciones íntimas, ¿no? Relaciones significativas. Les va a ser más fácil, más sencillo cumplir compromisos. ¿Por qué? Porque eso lo aprendieron desde esta figura de autoridad, pero una autoridad sólida, ¿no? Una autoridad congruente. Les va a ayudar para tener un mejor éxito social y, bien importante, fíjense, una vida de fe. A veces pensamos que solo la madre es la que tiene que cobijarnos, ¿no? Desde la espiritualidad. Y no hay más, yo creo que no hay imagen más poderosa para un niño, ¿no? Para una niña, que ver a su padre, a ese hombre grandote, fuerte, que normalmente no se equivoca y que va a ser el héroe ante sus ojos,
verlo arrodillado, ¿no? Verlo arrodillado en oración, pidiendo también ayuda a Dios. Entonces, la vida de fe, por supuesto que también tiene que ver con el Padre, y pues se imaginarán que todo esto pues tiene un efecto en el nivel de la felicidad de los hijos. Y bueno, y también la gran noticia es que una buena relación con los hijos también tiene beneficios para el propio padre. Por supuesto que sí, porque un padre que se siente conectado con su propia paternidad se va a sentir mucho más motivado, va a ser más productivo. Y fíjense la buena noticia, ¿no? Van a tener mejor salud, van a tener un mejor sentido de la vida, ¿no? De cuál es el propósito que los tiene aquí. Y en lugar de que sientan que el propósito es solamente salir al mundo a ganar dinero para llevar comida a la mesa, ¿no? Eso resulta un propósito sumamente pobre, ¿no? Un propósito que deja a los padres sin sentido. Entonces, vincular a los padres con sus hijos lleva a que al padre también retome, ¿no? esta relación y esta función que no solamente es relevante, sino ahorita veremos que también es una función sagrada. Al padre lo va a conectar con su propia trascendencia, ¿no? A veces para las mujeres es un poco más sencillo por el simple hecho de haber concebido a nosotros la vida en nuestro vientre, pero esta relación que se va dando del padre con los hijos, una vez que nacieron y una vez que va creando esta relación íntima y cercana y conectada, lo conecta, ¿no? Con esta fuente primaria del amor que es simplemente provenir todos de un padre amoroso y del cual tenemos que ser, o los padres están llamados a ser esa imagen del padre amoroso en la tierra. Y pues otra vez, ¿no? Como consecuencia, como una buena consecuencia de todo esto, pueden ser más felices. Y yo creo que hoy, si algo merecen los padres es esto, ¿no? Sentir que pueden reconectar, porque los vemos muchas veces tan lejos, ¿no? de su función de paternidad, que vemos padres frustrados, tristes, muy solos, ¿no? Muy solos, sintiendo que la madre es la que tiene como toda la capacidad para sacar adelante la vida emocional, intelectual de los hijos, porque a veces sin darnos cuenta somos las madres las que de pronto sacamos al padre, ¿no? del hogar, y no porque lo saquemos físicamente, pero lo sacamos emocionalmente, lo sacamos espiritualmente, y no nos damos cuenta del daño tan tremendo que no solo les hacemos a los hijos, sino le hacemos a ese padre, ¿no? A ese hombre que nació con esa posibilidad también de amar, así como él fue amado. Y entonces para esto quiero contarles una historia. La historia acerca del Padre. En el principio Dios, que es Padre, creó al hombre y a la mujer. Una relación llamada al amor. Una relación de admiración y encanto con el otro, por el otro y para el otro. Una relación, una relación de amor, de entrega, acogida y creación. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, perfecto, Gina. Okay. Una invitación a complementarse y enriquecerse mutuamente para caminar juntos hacia la vida en plenitud. Y fueron así llamados a ser uno para el otro, una unidad de dos, una unidad llamada a ser comunión de personas, unión bendecida para ser libre, total, fiel y también fecunda. Unión capaz de engendrar una nueva vida, la vida de un ser semejante a ellos, no solo carne de su carne y hueso de sus huesos, sino imagen y semejanza de su Creador, una nueva persona, un nuevo hijo amadísimo de Dios. Así es como la pareja humana toma el lugar exclusivo para colaborar en la transmisión de la vida. La maternidad y la paternidad humanas quedan entonces elevadas a un nivel sagrado. Y así es como queda fundada la familia, como una comunidad de vida, una comunidad de personas unidas en el amor y llamadas al amor.
una comunidad que sabe ahogar, en donde crecen los talentos, los hábitos, los valores, los sueños, las esperanzas. Un espacio donde poco a poco el que nació niño varón se va construyendo en un hombre. Un hombre que aprende sobre el bien, la verdad, la belleza, la bondad y la verdadera felicidad. Un hombre que, habiendo sido amado, recibe este mismo llamado a iniciar esta historia sagrada de amor. Ser hijo primero para poder ser esposo y luego padre. Este es el camino que Dios pensó desde el principio. Y así es como la historia se repite una y otra vez, construyendo la civilización del amor, el sueño de Dios inscrito en el corazón del hombre y de la mujer. Y podemos decir que este es el final, pero también es el principio de un nuevo comienzo. Y entonces te pregunto, tú que me escuchas, ¿te gusta esta historia? Y si pudiéramos mirarnos, ¿no? Pudiéramos estar presencialmente, estoy segura que en sus miradas encontraría una afirmación. Porque esta es nuestra historia. Esta es la historia que está grabada en nuestro corazón. Y particularmente a ti, padre, hombre, varón, ¿no? ¿Te gustó escuchar? ¿Te gusta escuchar que eres parte de ese proyecto sagrado de Dios para conformar la familia humana, para conformar la civilización del amor a partir de esto, de ser una comunión de personas junto con tu esposa, para tus hijos? Yo también estoy segura que me dirías que sí te gusta. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Que podemos encontrarnos con hombres que poco a poco se perdieron en su ser hombres, que poco a poco se perdieron en su ser padres, ¿no? Y entonces vemos escenas, conocemos casos, sabemos de historias tan dolorosas, que por supuesto que lastiman a la mujer y a los hijos, pero lastiman especialmente el corazón del hombre. Y es que ese niño varón, si por alguna razón no fue amado, entonces ¿cómo le podemos pedir que pueda amar a los demás? ¿Cómo le podemos pedir que vaya creciendo, se vaya construyendo como un buen hombre? Lo que va a pasar es que va a vivir una batalla de dolor en su corazón que finalmente lo va a poner en contra no solo de sí mismo, sino también de los demás. Y desafortunadamente es una batalla que durante mucho tiempo también la hizo contra la mujer, ¿no? Y ahora que vemos esta mujer que despierta, ¿no? Una mujer que en estas nuevas sociedades está despertando también para exigir sus derechos. Y entonces vivimos esta horrible batalla entre hombres y mujeres sin entender en dónde nos perdimos. Pero finalmente en el padre se quedó fracturada su capacidad. Se quedó agrietada esa capacidad. ¿Y cómo lo vemos? Vemos a padres que de pronto no pueden ser padres, y no porque no quieran, sino es que no pueden ser padres. ¿Cómo puede ser padre un padre que por su propio padre no fue amado, que por su propio padre fue rechazado, fue abusado incluso? ¿No? Tenemos padres que no supieron ser padres porque nadie les enseñó a ser padres. No tuvieron una referencia clara, congruente, segura de lo que significa ser papá. Y entonces son papás muy confundidos, ¿no? De dónde está realmente su función. Muy confundidos porque ni ellos mismos saben en dónde quedó su valor. Y en esa pérdida de valor pierden también capacidad, pierden fuerza, pierden potencia. Y entonces vemos cómo poco a poco el padre se va retirando, ¿no? De la vida familiar, como si no pudiera responsabilizarse. Y lo que ese padre no sabe es que claro que puede, que claro que tiene la capacidad, pero necesitamos ayudarle a descubrir esta función tan relevante para que pueda construir en ese valor este nuevo significado. Y entonces muchos papás creen que con ser como los amigos de sus hijos,
ya los recuperaron y ya están teniendo una relación. Y ustedes que sé que se dedican mucho a estudiar temas de familia, creo que coinciden conmigo que lo que necesitan los hijos no son amigos, lo que necesitan los hijos son padres, y particularmente necesitan un padre varón. Necesitan una madre, pero necesitan un padre varón, ¿no? No que esté ahí para simplemente seguirles el cuento con sus actos de rebeldía o con la fiesta o a veces hasta con la borrachera. Necesitan un padre que les dé una guía segura. Entonces vemos muchas veces padres muy ausentes. Y eso no quiere decir que no estén en casa, ¿no? A veces están en casa, pero no los vemos involucrados emocionalmente, ¿no? Los hijos lo sienten tan lejos, ¿no? Tan lejos. Y yo esto lo veo mucho en el trabajo que realizo en la consultoría familiar, ¿no? Creo que sin duda la herida del abandono de una madre es terrible, pero también la ausencia de un padre, cómo duele, ¿no? Cómo duele y cómo cuesta trabajo salir adelante, salir al mundo, enfrentarse a ese mundo, ¿no? Que está lleno ahora de riesgos, de posibilidades, de contrastes con lo que incluso hay en casa. Duele muchísimo, ¿no? Le duele muchísimo a un ser humano cuando papá está ausente. ¿Y cómo se fue dando esto? ¿Cómo el padre se fue perdiendo un poco en esta función de la paternidad? Y bueno, a muy, muy grandes rasgos, ¿no? Porque hay ya incluso grandes estudios sobre esto, pero a muy grandes rasgos. Parece que un poco comienza con la Revolución Industrial, ¿no? Finales del siglo XVIII, XIX, en donde pues el padre, que antes estaba dedicado al hogar y que finalmente ahí trabajaba, ¿no? El padre estaba en contacto con la vida de la familia todo el tiempo, incluso los hijos era muy frecuente que aprendieran el oficio del padre, y entonces así se hacían a veces ¿no? Estos oficios generacionales que se iban heredando a través del padre precisamente. Un padre que podía comer en casa, un padre que estaba atento a las necesidades de los hijos, que los veía jugar, que les enseñaba. Pero con la Revolución Industrial lo que sucedió es que el padre sale de casa, ¿no? Sale de casa porque las fábricas empiezan a construir en las grandes, así es como se empiezan a generar las grandes ciudades, ¿no? Alrededor de estas fábricas, en donde a veces el padre necesitaba ausentarse por largos periodos de tiempo. Y entonces ahí es donde el padre empezó a perder, ¿no? Este sentido de lo que significaba ser padre. Después vinieron las guerras mundiales, en donde pues el padre sale también por razones muy, muy dramáticas. Muchos de ellos incluso no regresan. Y entonces ahí parece que también tenemos otra gran fractura, ¿no? En el tema de la paternidad, porque aun y cuando hubieron padres que regresaron, los traumas que provocaron las guerras fueron tan dolorosos y han sido tan costosos, creo que nos siguen costando todavía como sociedad, ¿no? El costo de las guerras y del absurdo que se vivió y que todavía se vive, ¿no? en algunas partes de nuestro mundo. Esto también fracturó la visión del padre. Y tenemos esto del movimiento feminista, ¿no? Que obviamente inició con muy buenas razones, porque este padre que poco a poco se fue perdiendo en su sentido de paternidad y empezó a batallar contra sí mismo, contra los demás, contra la mujer, llegó el momento en que mujeres empezaron a levantar, ¿no? Y entonces el movimiento feminista inicia con una muy buena razón. Desafortunadamente, y como muchas veces nos pasa a los seres humanos, no sabemos encontrar el equilibrio, y entonces ya ahorita el movimiento feminista en muchas situaciones incluso presenta una imagen en la que aborrece a la figura masculina, ¿no? Aborrece al padre. Y entonces estas mujeres empiezan a promover familias sin padre, ¿no? Entonces, pues aquí estamos en esta ola de absurdos en la que sin darnos cuenta fuimos cayendo poco a poco, pero pues para eso estamos hoy aquí,
¿no? Para descubrir que esto que vemos que quizá nos llega, nos toca a nosotros, es algo que se puede revertir, ¿no? Y que podemos volver a recuperar esta función para nosotros. Dice el padre José Kentenich, no sé si ustedes lo conocen, es el fundador del movimiento de Schoenstatt. Mucho de lo que yo he investigado en relación a la paternidad, creo que tuvo sus raíces justo con el padre Kentenich, a quien le debo mucho porque yo sin saberlo, sin saber que hace ya muchos años iba a ser un llamado que iba a quedar, ¿no? Como una misión y una pasión en mi vida, se inició justo ahí, ¿no? En el movimiento de Schoenstatt, en el cual descubrí que este hombre, precisamente por la falta de su padre, se volvió un promotor de la paternidad. Y él nos dice algo muy importante, ¿no? La tragedia del tiempo moderno es en gran parte la tragedia del padre, ¿no? Y no queremos decir que la madre no tiene una relación aquí, pero al final lo que vemos, ¿no? El síntoma general es esta ausencia del padre. A veces la ausencia de la madre no se nota tanto porque generalmente es la que está más a cargo de los hijos. Y creo que más bien esta ausencia del padre es un síntoma, ¿no? Más bien de esta fractura que hay dentro del entorno familiar, en esta complementariedad para la cual fuimos pensados hombres y mujeres para ser padres y madres y juntos conformar las familias. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que es posible regresar a ese plan sagrado de paternidad? Papás varones, les pregunto, ¿les gustaría, no? Probablemente ustedes ya tienen esta función recuperada, pero si no es así, ¿te gustaría recuperarla? ¿Te gustaría sentir que tienes ese lugar sagrado dentro del plan de Dios? Y entonces yo les diría que no solamente es posible, sino además es urgente, ¿no? Es algo que le urge a nuestra sociedad. Nos urge porque en el principio Dios no pensó así a la familia, ¿no? En el principio el padre estaba físicamente involucrado, emocionalmente y espiritualmente presente. Y era tan relevante para la formación de los hijos que fue así como Dios pensó la construcción de la civilización del amor. El padre es relevante para la construcción del niño en una persona. Dirán, ¿cómo? Entonces un niño cuando nace no es persona. Digamos que literalmente lo es, pero en la experiencia se va construyendo, ¿no? El ser humano es un ser humano, es una persona en potencia, pero puede quedar sumamente limitado si las condiciones de su entorno, especialmente de su familia, no son las propicias para que entonces esto que está en potencia se pueda desarrollar. Necesitamos que este ser humano, que poco a poco va a ir creciendo, sea capaz de esto, de ser digno de sí mismo, de conocerse, de poseerse, de lograr determinarse, que no sea un producto nada más de lo que la sociedad le plantea, sino que con toda responsabilidad pueda elegir ese destino que lo va a llamar al amor, desde su ser hombre o mujer, con todas estas capacidades, con la capacidad para sentir, para relacionarse, para transformar el mundo, para ser responsable, para buscar y elegir el bien, para tener una noción de lo que significa la verdadera libertad, no como yo quiero hacer lo que se me apetece en el momento de acuerdo a las circunstancias, sino elijo de acuerdo a lo que es bueno y verdadero para mí y para los demás. Y entonces este ser humano se puede convertir en persona porque es capaz de trascender y sobre todo es a través de esta capacidad del amor, ¿no? que hablábamos al principio. Entonces necesitamos padres valientes, muchos padres valientes, y todos los necesitamos. Los mismos hombres necesitan hombres valientes. Necesitan esas tribus que antes había, ¿no? En donde los hombres se podían acoger unos a otros. De hecho, hay toda esta investigación antropológica de cómo al principio, más que familias nucleares, eran estas grandes comunidades en donde la persona se iba construyendo como persona. Y hoy hace mucha falta esto. Especialmente a los hombres les faltan estas comunidades de hombres.
Las mujeres, por supuesto que los necesitamos hombres fuertes, necesitamos hombres sabios, necesitamos hombres que sean compañeros en esta función, que no es nada fácil, ¿no? La maternidad y la paternidad no son tareas nada sencillas, son bellas, son sagradas y sabemos que son ese llamado, son una vocación que Dios dejó impresa en nuestro corazón, pero eso no significa que sea sencillo. Necesitamos hacer equipo. Nuestros hijos lo necesitan, estos hombres, la familia los necesita, las hijas también los necesitan. A pesar de que sean niñas y sea el otro sexo, las niñas necesitan un padre que les muestre ese camino seguro. Y por supuesto que Dios nos diría, yo también los necesito, porque yo no pensé la familia solamente como esa lucha de poder entre el hombre y la mujer. Yo la pensé así, como una tarea complementaria, esa ayuda adecuada que para la que fuimos pensados el hombre y la mujer. ¿Y qué se necesita para ser padres valientes? Pues bueno, creo que se necesita por lo pronto reconocer cuáles son esas necesidades que tienen ustedes como padres, pero también reconocer cuáles son las necesidades de los hijos. Y aquí esta es una batalla y esta es una lucha constante que yo observo. Hay papás que defienden a capa y espada su necesidad de ser padres, pero se les olvida mirar cuáles son las necesidades de sus hijos. O al revés, ¿no? Están tan abocados a las necesidades de sus hijos que se les olvida ser padres. ¿Y cuáles son esas necesidades, ¿no? a las cuales están llamados los padres, ¿no? A dar. El padre necesita dar afecto, dar cuidado, dar protección, dar comprensión, apoyo, consejo, dar estructura, dar hábitos, dar. ¿Y qué necesita el hijo? Pues el hijo necesita recibirlo, ¿no? Necesita recibir y saber acudir cuando lo necesita, cuando necesita ese afecto, cuando necesita ese cuidado, esa protección. Saber que papá es una figura, sí, de autoridad, pero es una autoridad segura, es una autoridad amorosa, que cuando yo tengo miedo, aunque sea niño varón, puedo acudir a él y puedo llorar en sus brazos y él me va a acoger y me va a decir, está bien que tengas miedo, finalmente está oscuro y estás solito, pero aquí estoy yo, aquí está papá, ya no estás solo, estás conmigo. Entonces, necesitamos estas dos, ¿no? Estos dos pilares de la relación, porque como decíamos en un principio, ser padre no es nada más una función, no se trata solamente de cumplir tareas, se trata de una relación en la cual vamos a dar porque el hijo necesita recibir y lo necesita recibir de una manera consistente para que entonces tenga esta capacidad, esta posibilidad de acudir cuando lo necesita, ¿no? En eso se construye una relación segura. Hay un psicólogo, era más bien médico, John Bowlby. Él de alguna manera estructuró una teoría, la teoría del apego, es con la que yo trabajo, es una teoría muy bella, en donde pues nos ayuda a entender cuáles son las características del amor seguro. Y la característica del amor seguro es justamente una de las características del amor seguro es esta, que en momentos de especial fragilidad, de vulnerabilidad, cuando el niño se siente cansado, triste, enfermo, cuando está pasando por una situación difícil en la escuela, con los amigos, con la novia, que tenga la capacidad de acudir. Esa es una de las características que hacen una relación segura. ¿Y cuáles son los bloqueos para poder lograr, ¿no?, esta relación? Y muchas veces tiene que ver con las propias necesidades del padre que no han sido satisfechas. Entonces, si estos temas te están moviendo, papá, yo te invitaría a hacer como una revisión, ¿no?, de tu historia personal, porque a veces ahí es donde estamos atorados. Y entonces, no, es una batalla contra nuestros hijos, pero en realidad a lo mejor es una batalla contra nuestro propio padre que todavía no hemos logrado identificar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a tener expectativas que para los hijos se vuelven tan pesadas, ¿no? Se vuelven muy, muy, muy desgastantes. Y los padres varones en general
a veces con estas ganas, con este deseo de impulsar a sus hijos, de moverlos hacia esta capacidad de lograr, de ser competentes, sin darse cuenta a veces les implantan, ¿no? Expectativas a partir de sus propios miedos, ¿no? Entonces es muy importante que cuando una relación con el hijo, ¿no? De padre e hijo, padre e hija no está fluyendo, podamos tener esta humildad y esta capacidad de revisarnos, ¿no? Y esto creo que nos viene bien a todos, no nada más a los padres. Las madres también necesitamos estar en esta constante exploración de cómo estamos y cómo nuestras historias de pronto a veces se interfieren para que podamos tener relaciones sanas, seguras, confiables con nuestra pareja y con nuestros propios hijos. ¿Qué pasa cuando el padre está bloqueado, ¿no? Para poder ser padre? Que entonces el hijo, fíjense qué fuerte, ¿no? El hijo empieza a perder confianza en que el papá va a estar ahí para él, para ella. Y entonces se va a decir cosas muy, muy fuertes, ¿no? Puede empezar a decirse dentro de sí mismo. Y esto no es consciente, esto no crean que el hijo lo hace de una manera consciente, porque son pequeños, ¿no? Pero dentro de sus esquemas mentales va construyendo esta imagen de un padre no disponible y por lo tanto dice, no, ¿para qué acudirá él si papá no va a estar para mí? Y lo más triste es que si papá no está para mí, solo hay dos caminos y los dos son igual de dramáticos y de dolorosos. Y una es contarme la historia de que hay algo malo en mí. O la otra, o el otro camino igualmente doloroso es, entonces hay algo malo en papá. Entonces, imagínense lo que es para un ser humano crecer, ¿no? Con esta idea, es como tener un filtro ante el mundo en donde yo no merezco el amor. O, ¿no? Todavía también igual de difícil, o las personas del mundo no van a estar ahí para mí, ¿no? Porque finalmente a través del padre y también obviamente de la madre es que vamos construyendo esta idea de quién soy yo y quién soy yo para los demás. Es importante también, ¿no? Y con esto ya vamos a ir cerrando, reconocer que la figura del padre tiene como un efecto, así como hablábamos del efecto del padre en las diferentes etapas de la vida de un hijo, también es importante identificar como estos regalos, yo les llamo así, ¿no? Los regalos que el padre hace específicamente al hijo varón y los que hace específicamente a su hija, ¿no? A la niña. Y en ambos casos, en el hijo o en la hija, el padre va a tener un significado importante en esto de la construcción de la identidad y de la autonomía, ¿no? Por todo lo que hemos hablado. Pero en el hijo varón particularmente, y esto lo tomo de una autora muy bella que se llama Meg Meeker, se los recomiendo mucho, ahí tiene varios libros, pero hay uno que se llama Padres Fuertes, Hijos Fuertes, y también Padres Fuertes, Hijas Fuertes, y entonces ahí ella nos explica un poco, ¿no? Cuáles son estos regalos que específicamente hace el padre al hijo y a la hija. Y en relación al niño, dice esto, ¿no? Y me parece muy bello. El padre es ese modelo, es como el entrenador. Hace un rato hablábamos de cómo una de las fracturas de los padres modernos es que no saben ser papás, ¿no? No saben ser papás porque no quieran ni porque no lo deseen, sino simple y sencillamente porque nadie se los enseñó. No tienen un modelo de casa donde tengan claridad que hubo un padre, ¿no? Hay tantos niños que crecen con madres en casa, a veces crecen ¿no? con los abuelos, a veces en la calle. Entonces es importante, y ustedes que entiendo, varios de ustedes ya tienen hijos ¿no? adolescentes, jóvenes, incluso en estas edades, ¿no? Esto de ser el modelo a seguir, claro que sigue teniendo importancia. Ellos necesitan tener esa guía, alguien que les indique, ¿no? Este es el camino. Si quieres ser hombre, este es el camino para ser hombre, este es el camino que yo seguí, este es el mapa que yo seguí, ¿no? Y ya a partir del mapa de papá, entonces ya ese hijo podrá ir tomando sus decisiones a partir de desarrollar su propia identidad. Pero el primer camino necesita ser un camino seguro y ese lo da papá. También el niño varón necesita la afirmación de papá.
No, de veras a veces no identificamos qué importante es para un hijo varón que su padre se sienta orgulloso y que se lo diga, ¿no? Hijo, qué orgulloso me siento de ser tu papá, ¿no? Y ese niño no importa si no juega fútbol, si no le va al equipo que le gusta el papá, no importa si quizá no va a querer estudiar lo que estudió el papá, no importa si no tiene a la novia más guapa, no importa. Ese padre le puede decir, hijo, yo te amo y me siento tan orgulloso de ti. Eso ustedes no saben lo que significa en el corazón de un niño, en ese camino de construirse como un hombre fuerte, un hombre seguro, un hombre capaz y un hombre además con ganas de ser padre, ¿no? Porque al final tiene esta referencia fuerte, sólida y muy amorosa. Y entrando al terreno del amor, es importante, ¿no?, para el hijo varón descubrir que no solamente el amor viene de la madre, que también hay una forma de amor paterno y que puede ser igual de afectuosa, pero que también se siente íntima, se siente cálida, se siente cercana. A veces a los hombres desafortunadamente se les ha enseñado a ser tan estoicos, ¿no?, a alejarse de su mundo emocional, que a veces se quedan como imposibilitados para incluso dar un abrazo a sus hijos, para poderlos mirar a los ojos, para poder tomarles de la mano, ¿no? A veces esos mismos modelos los repiten con sus propios hijos y entonces los niños su capacidad emocional queda tan anulada y luego no les platico eso qué significa en su vida romántica, ¿no? Estos chicos que fueron creciendo y que de pronto se enfrentan ahora a una relación romántica y que no saben poner sus sentimientos, ¿no?, sobre la mesa en la relación porque nadie se los enseñó. Entonces, el amor del padre los conforma también en esa capacidad de ellos, de cómo es el amor de un hombre. Y esto es bien importante, ¿no? El padre es un ejemplo de la regulación. Un padre que sabe regular sus impulsos, que sabe controlar sus impulsos para el enojo, ¿no?, para la fiesta, para el alcohol y para tantas otras cosas. El niño lo está mirando. El niño está mirando al padre constantemente. Y entonces, si queremos que estos chicos, ¿no?, adolescentes, jóvenes, tengan esta capacidad de controlar sus propios impulsos, ¿no?, de regularse y de saber lo que tienen que hacer en el momento adecuado, de la forma adecuada y con la persona adecuada, necesitan aprenderlo de papá. Y si papá tiene esta capacidad, incluso la puede también enseñar y la puede validar, porque le podrá decir a este niño, ¿sabes? Yo también me pasaba que me enojaba muchísimo como tú y quería aventar cosas. Y está bien enojarte porque el enojo es algo que es muy útil, porque nos ayuda mucho, nos ayuda a poner límites, nos ayuda a poder decir lo que queremos y lo que no queremos. Solo que es importante que ese enojo no te rebase, que ese enojo no te destruya, que ese enojo no ponga en riesgo tus relaciones con las demás personas. Entonces, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces podemos enseñar al niño cómo es un enojo que se puede validar, pero que al mismo tiempo puede ir conteniendo esa energía masculina que además está por una muy buena razón, ¿no? Dios le dio al hombre esta capacidad más agresiva, no para ser violento, sino por esta función de protección, ¿no?, que tiene dentro de la familia, de seguridad, esa fuerza que necesitamos y que compensa, ¿no?, de la sensibilidad de la madre. Entonces, bueno, estos no son los únicos, pero podríamos decir que son regalos especiales que papá hace a sus hijos varones. Y a las niñas también les regala algo, claro que sí. Para una niña, papá es su héroe, es lo que ella necesita un héroe en casa. Y si pensamos un poco en las películas de los superhéroes, ¿qué hace un superhéroe?, ¿no? Y los superhéroes siempre llegan justo en ese momento en donde los necesitamos, ¿no? Y no que pase que de pronto esa niña se queda con la falta de la protección, de la seguridad de papá, porque no estaba, porque no supo, porque tenía una junta, porque no se supo acercar a ella, ¿no? Entonces, esta niña necesita sentir que papá tiene un poder especial para estar cerca de ella, sentir admiración por papá, ¿no? Entonces, esto me parece que también ayuda mucho a los padres, ¿no?, a sentir que
lo que hacen fuera de casa también es mirado por sus hijos. No nada más lo que hacen dentro, también lo que hacen fuera, lo que hacen en su trabajo, si participan en acciones sociales, si participan en la iglesia, si ayudan a un amigo, todo eso la niña lo ve y dice, wow, no, esos son los poderes de mi papá. Necesita esta fuente de protección, ¿no? Como lo hemos ido hablando. Necesita ser este modelo de integridad, desde esta autoridad, que es una autoridad íntegra, ¿no? El padre da mucha estructura al ser humano, le da mucha estructura, nos ayuda mucho en este concepto de la ley y el orden, pero no entendido como una ley impositiva, ¿no? Sino una ley que ordena y que regula y que da organización, ¿no? A la vida de un ser humano. Entonces, la claridad entre lo que está bien y lo que está mal muchas veces y tiene que ver con lo que nos modela papá. Y como les decía hace un rato, papá modela mucho también y detona sobre todo la sexualidad de la niña, ¿no? Cuando papá la mira y le dice, y eres mi princesa, ¿no? Y la mira con estos ojos que se le llenan cuando vea a su niña, ¿no? Con vestida, con ese vestido largo, y le dice, wow, qué guapa eres y eres hermosa ante mis ojos, pero también quiero enseñarte que quiero cuidarte, ¿no? Y entonces ahí viene también este rol del padre en ir educando una sexualidad en donde también este término del pudor, ¿no? Que ahora es muy mal escuchado, pero que tiene todo un significado profundo de protección, ¿no? A lo que es la propia identidad, el propio cuerpo de la mujer. El padre también ahí hace un trabajo importante. Entonces, si ustedes tienen hijas grandes, hijas adolescentes, hijas jovencitas, claro que se vale decirle, ¿no? Qué bella te ves, me encanta, ¿no? ¿no? La forma, el estilo, o sabes que esa manera a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? Y esto obviamente tiene que haberse construido previamente una relación para que la niña, la chica, la adolescente, la joven, pues tenga estos oídos, ¿no? Para escuchar al padre, que normalmente a estas edades pues van a estar como muy bloqueadas todavía para escuchar los consejos de mamá, ¿no? No siempre, no necesariamente, pero por eso papá es ahí de gran valor. Y quiero nada más para terminar compartirles esto que para mí ha sido muy significativo, y es pensar en la imagen de un papá fuerte a partir de lo que sabemos del Salmo 23. Y entonces ustedes imagínense, ¿no? Pónganse en el lugar del niño, de este niño pequeño, y que en su corazón ustedes puedan decir, ¿no? Con esta forma casi un gozo, un canto, mi papá es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por caminos seguros, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles oscuros, ningún mal temo. Tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y sientan cómo resuena esto en el corazón, en su corazón de hombres. El poder, ¿no? Cantarle algo así, ¿no? Cantar al cielo y proclamarle al cielo la felicidad que significa sentir que tienes un padre que camina contigo, que te da seguridad, que te ayuda a reposar, que te da fuerza, que hace honor a su nombre, ¿no? Y que gracias a él no hay temor, porque sé que tú estás conmigo, ¿no? Esta es la imagen de un padre, que es imagen y semejanza del Padre del cielo, ¿no? Y esta creo que es finalmente la invitación que Dios les hace, hacer la imagen y la semejanza de su paternidad en sus hijos aquí en la tierra. Entonces, pues bueno, yo con esto termino lo que es la presentación. Voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad, Ismael? Ok. Entonces, pues bueno, aquí estoy. Espero que
mi mayor deseo es que esta charla especialmente les haya servido para tener nuevas ideas, ¿no? Tener nuevas inspiraciones sobre lo que significa, el significado real, verdadero, profundo, amplio, bello, ensanchado de lo que significa la paternidad. Y pues creo que sobre todo agradecerles su escucha y pues si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto ahorita podemos abrir este espacio. Aquí tenemos precisamente una pregunta para ti, Gina, del doctor Enrique Pérez. Me gustaría preguntar si la falta de un padre la puede suplir la presencia del abuelo. Sí, doctor Enrique, pues mucho gusto y sí, efectivamente. Afortunadamente, la figura paterna no es exclusiva, ¿no? Es el camino ideal, pues es el padre, pero sabemos que hay ocasiones en donde el padre por diversas razones no está presente y por supuesto que un abuelo puede compensar muchísimo, ¿no? Esta figura paterna. Es muy probable que vaya a quedar por ahí, ¿no? Guardada en algún lugar del corazón de ese hijo, la herida del papá. Pero va a ser mucho más sencillo, va a ser más claro, va a ser más tolerable, no va a ser como esta batalla interna cuando hubo otra persona que sí pudo ofrecerle, ¿no? Ese camino de paternidad segura. ¿Sí? No sé si con esto le puedo responder. Muy bien. Teníamos otra pregunta. ¿Cómo puedo yo dar mis regalos si mi padre no supo darlos? Ok. Bueno, primero que nada, lamento que no haya sido así, qué injusto, ¿no? Y esto es algo que digo constantemente. Me parece muy injusto que no hayas recibido el regalo de tu padre, ¿no? Los regalos de tu padre, pero creo que el primer paso lo estás dando justo con esta pregunta, reconociendo que tu padre no te los dio, porque eso ya implica una toma de conciencia. Y entonces creo que aquí es como iniciar un camino contigo mismo, de irte descubriendo en esa relación con tus hijos y que confíes en esta intuición, en este amor que Dios ha puesto en tu corazón y que te capacita para ser padre. Es más bien ir quitando esos bloqueos, ¿no? Que quedaron en el camino por esa falta de papá. A veces lo podemos hacer solos, a veces se puede, a veces sirve pedir un poco de ayuda, a veces en procesos de terapia estas cosas se pueden resolver, pero sobre todo te diría, confía en que sí tienes esos recursos para darles a tus hijos. Sí, quizá es nada más reconocer, ya ahora que reconoces que no los tienes, reconocer qué te bloquea, ¿no? ¿Qué me impide conectar de esta forma cercana, amorosa, íntima con mis hijos? No sé si con esto alcanzo a responder. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Gina. Parece que no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Vamos a cederle la palabra a nuestros coordinadores generales de SIN Querétaro para un saludo, por favor. Gina, muchísimas gracias. Creo que nos dejas una tarea difícil. Ser padre no es fácil, definitivamente. Y como te dije al principio, estamos a punto de celebrar el Día del Padre y algunos no tienen nada que celebrar porque no son verdaderos padres. Nos estás dando unas herramientas impresionantes, nos has puesto, pues no sé, la mano en la llaga para muchos y pues hay que dejar muchas veces de ser solamente proveedor y ser un verdadero padre completo. Te agradezco mucho por todo esto y a nombre de SIN Querétaro, muchísimas gracias, Gina. Mi esposa anda medio mala de la garganta, por eso no te puede hablar, pero muchas gracias, Gina. No, muchas gracias a ti y agradezco de corazón tus palabras, incluso escucho en tu voz, ¿no? Que la forma, esto conmovió tu corazón y bueno, esta es una tarea para todos, es una tarea para ustedes, papás, pero también mujeres es una tarea para nosotros, porque sin darnos cuenta a veces fuimos las que ocasionamos este drama, sin darnos cuenta, ¿no? Esto no ha sucedido de una forma, no ha sido intencional, pero sin darnos cuenta a veces somos las mujeres
quienes al querer acaparar las funciones completas del hogar, vamos sacando poco a poco, ¿no?, al hombre de ahí. Entonces, sí, yo creo que esta es una tarea de vida y que espero que sobre todo sea una tarea que podamos disfrutar como algo sagrado, sí, que lo podamos valorar como un regalo que Dios nos dio y que puso en nuestras manos para que Él pueda construir esa civilización del amor, que yo creo que todos soñamos. Él la sueña, sin duda, pero todos soñamos con esa civilización del amor. Muchísimas gracias. Maestra Gina. Nuevamente, gracias, Gina. Antes de retirarnos, tenemos un par de solicitudes en el chat. Si puedes dar los nombres el documento o el doctor de la teoría del apego, y si podrías dejar los nombres de los libros que recomendaste, el libro Padres Fuertes e Hijos Fuertes. Claro. Lo voy a dejar en el chat, ¿está bien, Ismael, en el chat de Google Meet? Ok. Ok, el autor de la teoría del apego se llama John Bowlby. Hay muchísimo sobre él y hay muchísimo sobre la teoría del apego a partir de él, porque él fue el que lo inició, pero ya hay mucha investigación a partir de Bowlby, y bueno, van a encontrar muchísima literatura. Y la autora se llama Meg Meeker. Es muy fácil de conseguir. Ella es la que tiene los libros de Padres Fuertes, Hijos Fuertes, Padres Fuertes, Hijas Fuertes, o creo que es Padres Fuertes, Hijos Felices. Es que en inglés sí es, la traducción es fuertes, pero en español creo que se llama Hijos Fuertes, Padres Fuertes, Hijos Felices. Pero vale mucho la pena, creo que para quien quiere echarse un primer clavadito sobre lo que significa el padre en los hijos, es muy rica, es la lectura de esta autora. Finalmente, de nuevo, muchísimas gracias, Gina, por tu presentación. Nos dejas, como dicen nuestros coordinadores de CIM, pues mucha tarea y mucho trabajo para enriquecer nuestra iglesia doméstica. Mencionarte que en el chat de YouTube hay muchos agradecimientos, algunos mensajes también de algunos colaboradores de Guanajuato, amigos, enlaces de Texcoco también y de Querétaro. Qué lindo. Pues qué lindo que a pesar de que esta pandemia nos ha dolido tanto, por lo pronto, pues esto nos permite, ¿no?, ampliar nuestros horizontes y pues muchas felicidades a todos los papás. Como yo les decía, este es un tema que me apasiona, es para mí un tema de vida y qué mejor día para poderlo compartir con ustedes que celebrar la paternidad. Así es que les deseo que tengan un día sobre todo muy significativo, muy en contacto con esa función sagrada que Dios les dio y para lo cual estamos hoy aquí reunidos, para celebrarlo. Sí, claro que sí. Para quienes estén interesados, vamos a dejar un documento, se llama Autoevaluación y es simplemente para que ustedes tengan ahí como algunas preguntitas como, ¿no?, que puedan hacer un ejercicio después de esta charla sobre cada uno de sus hijos para que se den cuenta qué tanto los conocen, qué les gustaría, ¿no?, de alguna manera que se modifique en la relación con cada uno de sus hijos. Entonces, solamente es una invitación, no tienen que compartir nada aquí, pero si este tema les movió y quieren crecer, ¿no?, en esta función de la paternidad, creo que vale la pena pues empezar a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, con mucho gusto, Ismael, en un momentito te lo mando al chat para que tú lo puedas subir. O lo tengo que subir ahorita, tú dime. Puede ser después. Ok, si en un momentito más se subirá ahí mismo junto con la presentación para que lo puedan tener y lo puedan consultar y a su tiempo se den esta oportunidad de revisarse. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.